Ya, chiquillos, a esta persona se le ha encomendado tener que realizar una zanja, ¿ya? De este punto a este punto, ¿ya? O sea, esta persona tiene que hacer una zanja de acá hasta acá. Y para eso vamos a poder demarcarlo con dos conos, ¿ya? Para que veamos de dónde está dónde. Ahora, desde ahí hasta acá. Entonces, chicas, la primera pregunta. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Ya? Eso es la primera pregunta. Tengo que hacer una excavación. Esta persona tiene que hacer una excavación. Entonces, acá vienen a empezar a hacer varias preguntas. ¿Cómo lo hacemos? Tiene que ser con equipo mecanizado, con equipo manual, cuántas personas, etc. Pero yo creo, chiquilla, que ustedes me orienten en cómo debe hacerse esto. ¿Ya? Ahora, ¿qué materiales tenemos para hacer aquello? Carretilla, ¿ya? Vamos a tener pala, picota, un rastrillo, ¿ya? Aparte, vamos a disponer de por lo menos 2 personas más y también tengo equipo mecanizado. Para hacer eso, y también tengo esto de acá. Ya, la pregunta es, ¿excavación o zanja? Ok, entonces, ¿qué hacemos, chicas? ¿Una excavación o una zanja? Díganme ustedes. ¿Ya? Vamos a ir por lo más fácil entonces, por lo más cortito. ¿Ya? Hagamos primero, partamos con una zanja y después vamos a llevarlo a la excavación. ¿Ya? Razón, motivo. ¿Este equipo será adecuado, por ejemplo, para hacer una zanja? Si, por ejemplo, veo esto, no. ¿Ya? Sin embargo, este de acá pudiese ser como un poco más apropiado para hacer una zanja. Por lógica, este equipo no lo vamos a utilizar mientras tanto. ¿Ya? O también puede ser manual. O sea, podemos ir viéndolo también con pala. O sea, ya empecemos primero a ver qué cosa. Vamos a hacer una zanja, primera instancia, pero ¿dónde? Al aire libre. O sea, mi ambiente de trabajo es aire libre. Por lógica, voy a tener riesgos que nacen de estar haciendo actividades al aire libre. ¿Ya? Ahora, equipo y herramienta, de una forma u otra, ocupo esto de acá, ¿ya? Que quizás me va a servir para una parte del trabajo. Por lógica, también carretilla, algunas herramientas manuales, ¿ya? Y también un mini cargador. Razón, motivo, porque cuando empecemos a sacar material acumulando, esto tiene que sacar y limpiar todo eso, ¿ya? Para en el fondo ir dejando limpio la zona de trabajo. Ahora, seamos bien concretos. Un operador, o sea, tendría 2 personas trabajando. En personal a pala, por ejemplo, pudiésemos tener unos 2 más, ¿ya? Para que este supervisor pudiese hacer el trabajo. ¿Ya? También podemos verlo en esa perspectiva. Ahora, ya sé los equipos que tengo que tener y las personas que tengo que tener. Pregunta, ¿le puedo empezar a poner en este punto medidas de control, chiquillas? ¿O las medidas de control las vemos más adelante? Al tiro, ya. Y en este contexto, antes de empezar el trabajo, o sea, yo me estoy saltando a aplicar qué cosas, chiquillas. El famoso análisis de tarea, ¿no es cierto? En primera instancia, análisis de tarea. Sí, ya. Entonces, nosotros, antes de empezar a trabajar y hacer todo esto,
Debemos tomar, por ejemplo, a todos los trabajadores, que en este caso van a ser estos 4, que estos 4 trabajadores van a tener que hacer la famosa AST, ¿ya? Entre ellos, ¿para qué? Para que el supervisor se las pueda firmar y aprobar. ¿Ya? O sea, vamos a tener que empezar a darnos cuenta de que una cosa primero es ver qué hay que hacer, equipos y personal. Eso es lo primero. Entonces, vamos a empezar a hacer la ST, ¿ya? Para empezar a definir bien cuáles son los pasos. Entonces, chicos y chicas, acá ya vamos a empezar a trabajar. Una cosa, análisis de trabajo. Segundo, ¿qué es lo otro que sí o sí debemos tener considerado en este contexto, Javiera? Si tenemos maquinarias, equipos y herramientas, ¿qué hay que hacer con ellos automáticamente? Revisarlos, ¿ya? Revisión de equipos es una medida preventiva. Hacer la ST y hacer la revisión de equipos es medida preventiva, ¿ya? Ahora, ¿para qué yo voy a hacer la ST, chiquillos y chiquillas? ¿Para qué motivo? ¿Para qué razón? Por circunstancias. ¿Ok? Saber mis peligros y riesgos y saber cómo controlarlos. O sea, para antes de mi trabajo, ya empezar a colocar las medidas de control. Eso no tiene discusión ni dudas. Por lo tanto, tenemos que ponernos de acuerdo bien cómo lo vamos a hacer. ¿Y por qué se los digo? Persona, máquina. ¿Qué prohibición tengo yo, chiquillas, con respecto a hombre-máquina? Ya, si yo tengo una máquina trabajando y tengo una persona cerca del área, ¿qué prohibición tengo con respecto a eso? ¿Ya? O mejor dicho, yo puedo permitir que esta persona interactúe con la máquina mientras esta esté funcionando. No. Por lo tanto, ya acá viene una decisión que nosotros tenemos que tomar. Es cómo vamos a hacer el trabajo. Que nos tiene en la área. ¿Ya? Entonces, acá hay que ser bien concreto. Y esto entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo vamos a hacer? Porque nosotros de antemano ya sabemos que tenemos una prohibición. Que estas personas estén interactuando con los equipos mientras estén encendidos. ¿Ya? Por lo tanto, lo más probable es que nosotros tengamos que hacer etapas, ¿no es cierto? Empezar a generar etapas, ¿ya? Con las medidas de control buscamos también qué cosa, que no haya nadie en esta área de acá. Por lógica, empezamos a evitar ciertos riesgos, como un riesgo de atropello por parte del equipo, o también de golpeado por ejemplo, golpeado por el balde, ¿ya? O golpeado, por ejemplo, por el brazo por el balde, ¿ya? Ahora, si yo sé eso, de una forma u otra hay que tomar cierta decisión, y es cómo vamos a hacer este trabajo. Porque si ustedes se dan cuenta, un trabajo bien sencillo y bien fácil, pero tiene que tener también su complejidad. Ya. Entonces, chiquillas, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Ya? ¿Asignar labores? ¿Ok? Y aparte de asignar labores, Gabriela, sería bueno ver primero cómo lo vamos a hacer. Daniela, ¿le puedo pedir usted un favor? Usted en una hojita puede anotar todos los componentes del GEMA que van apareciendo en el trabajo, de lo que estemos haciendo hoy día, por favor. ¿Ya? Y Javiera, tú en una hojita, porfa, anota los pasos que nosotros vamos a ir viendo y definiendo. ¿Ya? Para que lo empecemos a tomar en cuenta. Y Gabriela, usted se va a encargar de que después las chicas
me envíen o le envíen a usted una foto con cada cosa. Y usted me envía las fotos, ¿ya? Para que lo trabajemos mañana, o mañana lo empecemos a colocar el papel. ¿Ya? Vamos a empezar a asignar labores. Entonces, si yo sé que tengo que hacer una zanja, lo primero que haría, le pregunté al supervisor, es lo siguiente: ¿para cuándo y qué longitud tiene que tener? Porque si una zanja de un par de metros, ok, utilicemos esto, utilicemos esto, utilicemos esto, esto y esto. Ya, que van a ser en el fondo herramientas manuales. Que por lógica, las herramientas manuales se deben revisar. Habría que revisar su estado. Sí, toda herramienta se revisa, ¿ya? Entonces, sé que tengo que tener un supervisor, 2 trabajadores de pie y 2 operadores, que esa sería la componente gema. O en este caso, dentro de la componente gema, perdón, gente. Equipos y herramientas: mini excavadora, mini cargador, carretilla, palas, picote y rastrillo. ¿Ya? Ahora, como nos estamos dando cuenta acá que esto no van a ser una zanja de 2-3 metros, fácilmente va a ser una zanja de unos 30, unos 20, 25 metros en realidad. Por tanto, si va a ser 20, 25 metros, ¿la puedo hacer, por ejemplo, en 1 hora solamente con 2 personas? ¿Ya? Podría ser que sí. Entonces, si lo vamos a hacer solamente con personas, también depende de cómo trabaje. Ya. Miren, en primera instancia, si va a ser una zanja, va a ser algo corto. O sea, algo que no va a ser más que esto, más de unos 30 centímetros. Ya, 30 centímetros de ancho. Entonces, lo primero que se recomendaría hacer, podría ser, por ejemplo, demarcar la línea que haya que hacer como zanja. ¿Hacer la demarcación? Sí. Sí. ¿Ya? Primero, entonces, la persona, puede ser incluso supervisor con tiza, va a hacer la demarcación completa, esto de acá, completa. ¿Ya? Ahora, si lo vamos a hacer solamente con personas, ¿ya? Vamos a empezar, primero que todo, a definir posiciones relativas. ¿Ya? ¿En qué sentido? Si voy a empezar a hacer una zanja, ¿existe un riesgo de caída al mismo nivel? ¿De que una persona puede ver algo y poner su pie cabeza? Yo diría que sí, podría hacerse. ¿Ya? Entonces, primera cosa que vamos a empezar a ver es que yo necesito de una manera u otra restringir el área acá, restringir el acceso, ¿ya? En primera instancia. Por lógica, ¿qué haría yo? Colocaría barreras duras para que no estuviese ninguna persona extra en la tarea, ¿ya? O que no corresponda. Ahora, hacer una zanja en sí no... Oiga, chiquillos, digan a Krishna que se puede conectar porque se desconecta, no alcanzo a aceptarla con mi mouse. Por fin, para que me puedan decir. Entonces, una zanja no van a ser más de 10 centímetros o 15, 20 centímetros de ancho hasta 15 de profundidad. Por lo tanto, van a empezar a hacer ¿qué cosa? A soltar el terreno, 1 o 2 personas con picota, ¿ya? Y si queremos avanzar más rápido, pueden ser 2 personas, por ejemplo, por el lado contrario, ¿ya? Hasta que se encuentren y puedan empezar a hacer otras actividades más. Ahora viene la pregunta: libero material, empiezo a liberar material, y después este material hay que extraerlo, ¿no es cierto? Con pala. Pregunta: ¿qué hago con el material que estoy sacando de acá? ¿Dónde lo dejo? ¿Dónde lo dispongo?
Debería haber una zona para poner la tierra que sobra, que se saca. Por lógica, eso nosotros podemos, por ejemplo, ir dejando al otro lado, en la sección de acá, por ejemplo, ¿sí? Y de ser así, empezamos mejor a colocar a las personas en una sola posición, todo en la misma línea. ¿Para qué motivo? Para que todo el material que se está acumulando en esta zona de acá, que aunque no sea mucho, estas personas después se retiran, sacamos las herramientas, y ¿qué haría, por ejemplo, el mini cargador? Como tiene un cuchillo, y limpiaría la zona completa. ¿Ya? ¿Para qué cosa? ¿O para qué? ¿Para qué cosa, chiquillos? Para poder hacer la limpieza completa de esto y ya podemos tener en el fondo la zanja lista, limpia. Ya para que pueda hacerse, por ejemplo, no sé, por instalación de cables o algún otro motivo. Ahora, mientras la zanja esté acá, de igual forma hay que hacer una advertencia. Por lógica, cada cierta distancia se debiese colocar, por ejemplo, conos para advertir de que hay un elemento acá que en el fondo puede causar un accidente o tenemos una condición en el camino, ¿ya? Y lo otro, un cartel acá que diga o cinta de peligro, ¿ya? Claro, en ese aspecto, Gabriela, la cinta de peligro va a funcionar muy parecido a lo que funciona el cono, porque en ese sentido, ¿qué te va a decir esto? De que, ¿cómo se Se llama? está realizando una zanja. O mejor dicho, se está haciendo un trabajo en el cual hay que tener precaución por las condiciones que se están presentando. ¿Ya? Porque, por ejemplo, puede ser que esto ya, por ejemplo, se esté tapando y después tenga que hacerse una compactación acá arriba, ¿ya? Para también puede colocarse eso. En el fondo, chiquillos, estas son señales de advertencia. Los conos sin peligro te dicen a ti que debes, ¿cómo se llama? Tener precaución porque hay una condición en el lugar, o se están cometiendo acciones en el lugar que si tú no tomas, ¿cómo se llama? Que si uno en el fondo como que no define, o no... A ver, ¿cómo explicarlo? Ya, volvamos, chiquillos, desde algo más simple todavía. Los conos y la cinta de peligro, ¿son medidas de control blandas o duras? Blandas, Blanco. ¿ya? Y por lo tanto, si son medidas de control blanda, yo puedo decir que van a ser medidas permanentes o medidas temporales. Temporales. Ok, entonces vamos a partir de la siguiente base para darle como una forma a esto. Si yo coloco conos o coloco cintas de peligro, estoy automáticamente explicando de que tengo un trabajo que es temporal, ya que se va, una vez que se termine de ejecutar, esto se va a retirar todo para que esté todo como estaba antes. 1, 2. Al ser medidas blandas y tema algo temporal, ¿ya? Automáticamente hay que tomar en cuenta lo siguiente, que estas van a ser medidas que pueden ser violadas, porque son medidas blandas, no son medidas permanentes. Por lógica, que debiésemos tener nosotros para complementar esto, un loro vivo, una persona, ¿ya? Y acá una pequeña señalética que indique peligro, realización de zanja o peligro, realización de excavaciones, ¿ya? Para tenerlo bien claro. Por lógica, eso es lo que se debiese tomar siempre en consideración. Ahora, ya tenemos algo más concreto al hacer una zanja. Ahora, hacer la zanja, chicas, si ustedes se dan cuenta, no es tan complicado, porque hay que ir trabajando en etapas, ¿ya?
Primero trabajan las personas, ya primero hacen la demarcación completa, empiezan a picar para liberar el material y después empiezan a hacer la extracción de piedras con pala. Acumulan en un punto y luego que hace el cargador, limpia todo lo que está acá y lo lleva a un punto para que eso pueda ser cargado o limpiado con un camión. Ya, para que también lo tengan, ¿cómo se llama? Bien concreto, ¿ya? Chicas, ¿eso se entiende? ¿Me pueden, por favor, reforzar aquello? ¿Sí? No hay problema, Gabriela, no hay inconveniente con eso. Entonces, ya, para empezar a darle o colocar cosas más concretas, cuando a uno le piden hacer algo, uno primero tiene que hacer ciertos requerimientos, características que esto tenga. ¿Ya? Y eso hay que conversarlo con la supervisión para ver bien con qué equipos y herramientas tenemos que utilizar. Y en función de aquello, empezar, ¿cómo se llama? A ver los requerimientos técnicos que tengamos que considerar, ¿ya? Para poder también tomarlo en cuenta. Ahora, distinto el caso, si tenemos que empezar a hacer excavaciones, ¿ya? Ahí ya la historia es un poco distinta, un poco bastante diferente. Ya, primero que todo, para hacer ya excavaciones, ¿me va a bastar con pala, picota, pala y rastrillo? No. No. Porque eso ya implica un volumen de remoción de tierra mayor, sacar más tierra. Por lógica, esto ya va a tener que tener otra característica, otro elemento de equipo a funcionar. Ahora, bajo ese punto de vista, ¿alguna de ustedes ha visto, por ejemplo, cuando están fabricando o ampliando alcantarillados, por ejemplo? ¿Ya? Y no es cierto que esas excavaciones no son de 1 metro, son un poco más de un par de metros, 3, 4 metros incluso de profundidad. ¿No es cierto? Ya. Y en ese contexto, ¿qué riesgo pudiésemos, por ejemplo, tener? Ya que hay distinto nivel. Y ahí, por ejemplo, pudiésemos tener también golpeado, ¿ya? Ahí, por ejemplo, pudiésemos tener, Javier, un riesgo de atrapamiento, ¿ya? Pues si, por ejemplo, se cae la persona y encima de ella cae el material y ella no puede salir, ¿ya? Ahí tenemos un riesgo de atrapamiento. Ahora, la primera pregunta es, si tengo que hacer, por ejemplo, la misma distancia, 30 metros de excavación, ¿cómo o qué hacemos? Es lo primero. Tenemos disponible este equipo, disponible este equipo, disponible también este equipo. Ya de marcar el área. O sea, ya empezar a trabajar de la siguiente forma. De marcar el área. Y también lo que vamos a hacer va a ser de marcar el inicio y el fin, ¿ya? Vamos a colocar un par de conos extras para que los viejitos puedan hacer el trabajo y no perder como la linealidad del asunto. Que se den cuenta que es por acá ya lo que tienen que hacer. Ahora, basta, por ejemplo, con esta demarcación. ¿Habrá que poner algo más? Chicos, hay que colocar alguna demarcación más acá, por ejemplo.
No, yo creo que el internet está bien, está más o menos fluido el internet. Pregunta entonces, si tengo maquinaria pesada, ya, primera pregunta, ¿vamos a hacer la excavación con esto o con esto? ¿Con cuál de las dos cosas? Yo creo que con la roja. ¿No es cierto? Y razón motivo, porque el tamaño del balde es mayor, ¿ya? Ahora, cuando nosotros estamos trabajando con maquinaria pesada, vamos a tener siempre un riesgo. ¿Y cuál sería, chiquilla, el riesgo principal de la máquina pesada en este sentido? Primera pregunta, si es lo que yo tengo, esta línea que tengo acá, lo más probable es que el equipo tengamos que posicionarlo de esta manera y empezar a trabajarlo así. ¿Para qué? Para que empecemos en el fondo, hacer este ejercicio. Llevar acá tierra, llegar a este punto, y liberando, y liberando, y liberando. Para después también ir sacando el material. Ya, primera pregunta. ¿Cuál sería uno de los riesgos asociados al uso de esta maquinaria? ¿O qué sería como lo primero a considerar siempre cuando tengo una maquinaria como esta? Hoy día, chiquillas, vamos a ver cómo funciona esto y mañana vamos a hacer la ACT respectiva. ¿Ya? Porque no les puedo pedir que me hagan una ACT de algo que ustedes no conocen todavía. Ya, que se eche a perder, ok, pero... Que se pueda volcar porque el desnivel del piso también puede estar malo. Ya, o sea que en ese sentido, ya, no responde mucho a la pregunta, pero también tiene una lógica eso. Miren, si yo voy a hacer una zanja o una excavación, en este caso una excavación, mejor dicho, porque una zanja no se puede hacer con eso, pero quizá no está tan presente ese riesgo, esto tiene que hacerse una distancia. Porque si la excavación, por ejemplo, son de 2-3 metros, puede pasar que el terreno quizás sea muy blando y el equipo puede perder estabilidad. 1. 2. Tiene que estar siempre bien demarcado para que exista un radio de por lo menos 1 metro para que las personas no estén cerca y puedan caer dentro de la zanja, pero dentro de la excavación. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a tener siempre riesgo asociado a la misma excavación que estamos haciendo nosotros. Aquí podría estar un riesgo de lo que menciona Gabriela. Pero acá nosotros, chiquillas y caballero, hay que ser un poco más concreto. Primera pregunta. El brazo se va a girar ahí. Bueno, para que pueda, por ejemplo, calzar un poco más el tema de espacio, quizá vamos a tener que hacerlo a esta altura. Yo tengo la mesa angosta, no tengo alguna mesa más grande en este momento. Déjeme cómo solucionar eso, chiquillas, en el transcurso de los días. ¿Ya? Pero fíjense en algo. Si ustedes se dan cuenta de algo acá, ¿qué pasa con el radio de giro de esto? No es lo suficientemente amplio. ¿Ya? Y por lógica, ¿puedo tener alguien acá? No. 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 Entonces, acá nosotros vamos a tener siempre un riesgo, que son los famosos radios de giro. Por lo tanto, si nosotros quisiéramos, por ejemplo, avanzar con esto, o empezar, por ejemplo, a marcar con esta excavadora, primero que todo, no pueden estar compartiendo los radios de giro. O sea, los brazos no pueden estar chocando. Eso es lo primero. ¿Ya? Ahora, ¿por qué les digo eso? Porque a la hora que nosotros vayamos a hacer la secuencia, vamos a tener que definir bien cuántos equipos van a estar y a la distancia
que van a estar los equipos trabajando. Y esa distancia que implica que los radios de giro que ellos tengan o poseen, bajo ningún punto de vista, van a poder compartirse. O sea, que esto menos sea la distancia entre equipos. ¿Ya? Bajo ese punto de vista, hay que decidir bien si se trabaja, por ejemplo, con dos equipos, ¿ya? O un equipo en un extremo y otro equipo en otro extremo. ¿Para qué? Para que vayan trabajando en paralelo, pero los brazos nunca se junten. ¿Sí quedan un segundo cómo fue, chiquillos? Gracias. De nada, Si hay otra cosa que a lo mejor tú puedas ayudar, por favor, vale. Chiquillos, perdón. Entonces, miren, cuando uno quiere empezar a hacer estos trabajos y cosas así, antes de empezar a hacer la ST, uno tiene que tener cierto conocimiento en cuanto al trabajo en sí, ¿ya? Por eso muchas veces uno es como un facilitador que explica la metodología, pero la parte concreta y dura la hacen la persona que lleva experiencia en esto. Entonces, chiquillos, lo primero es empezar a trabajar en esto, ¿ya? Empezar a ver lo que queremos hacer y ver también las características de los equipos. Entonces, va a llegar un punto en el que se va haciendo la excavación y se va a ir dejando material acá, se va dejando material, se va dejando material. Por lo tanto, cuando ya pasa un tiempo, este equipo se retira, llega otro equipo y tiene que ir haciendo la limpieza y remoción de esto y llevarlo a otro punto para hacer después quizá un camión tólogo, ¿ya? Para que tengamos una dinámica y una secuencia. Ahora, hasta este punto, chiquillos, dudas, consultas, algo que no se ha entendido o partimos de cero. Por mi parte, todo bien, profe. ¿Ya? ¿Los demás se entienden? Por mi parte, claro, profe, tengo una sola duda. Dígame. Que justo alcancé a escuchar cuando usted me estaba diciendo que hiciera lo del GEMA, que justo estaba conectando a mi hija a clase, y alcancé a escuchar que de las actividades yo hiciera el GEMA. Claro. ¿Algo así? Súper sencillo. Después, mira, yo apenas termine, mira, yo la clase la subo a la tarde, porque lo voy a hacer subir con el internet que tengo en la casa, que es un poquito más tarde. Y en esa parte, Daniela, ¿qué necesito yo? Algo súper simple. Para zanje y para excavación, anota el componente GEMA de cada uno. Ya, sí, ya lo tengo casi listo. ¿Ya? ¿Por qué razón motivo? Mañana con eso, y los pasos exactamente. ¿Ya? Para mañana ordenar bien eso y que falta que empecemos a verificar en la ACT. ¿Ya? Para poder tomarlo en consideración. ¿Ya? O sea, yo creo que primero entendamos esto. ¿Ya? Ahora, chiquilla, vamos a ver un poquito más los riesgos, que eso también es lo que me interesa un poco. Cuando nosotros tenemos esta dinámica, ¿ya? Por lo general siempre se hace hasta una distancia. Ya cuando se junta una cantidad de volumen de tierra, viene lo que es el mini cargador, ¿ya? Y hace la limpieza y lo llega a un punto de acopio, o un lugar en específico, para que después quizás otro equipo más grande lo pueda sacar y cargar un camión. ¿Por qué le hago ese tema? Estos equipos, si yo por ejemplo lo comparo con una persona, no son equipos tan grandes. O sea, tienen un tamaño proporcional, pero en comparación, por ejemplo, con un cargador frontal para cargar un camión, estamos hablando de que es básicamente el doble de altura, ¿ya? Recuerden que estos equipos, por su tamaño, se van a clasificar como equipos de apoyo. Netamente como equipos de apoyo, ¿ya? No tienen otra lectura. Y los equipos de apoyo es para hacer trabajos puntuales y concretos, ¿ya? Como por ejemplo hacer excavaciones pequeñas,
hacer esas pequeñas y poder mantener la limpieza del área, ¿ya? Ahora, estos dos equipos sirven también para poder mantener limpieza, ¿ya? Para que tengamos bien concreto. Ahora, ¿por qué es importante mantener orden y limpieza? Básicamente por lo siguiente. ¿Ya? Yo sé que si esta persona, por ejemplo, está transitando en una superficie lisa, es caída al mismo nivel, ¿no es cierto, chiquillas? Sí. Ya. Si la persona está bajando y subiendo del equipo, es caída a distinto nivel, ¿no es cierto? Sí, profe. Sí. Ahora, Javiera, mira, no importa que los pasos no estén ordenados, no importa. ¿Ya? Anotemos los pasos nomás. Incluso en más, Javiera, anótalos con los puntos que tú crees que debiesen tener o debiesen estar. ¿Ya? La idea, chiquillo, es que nos equivoquemos. Incluso que me equivoque yo. ¿Ya? Razón, motivo, chiquillo. Cuando uno se equivoca, uno después se da cuenta en qué se equivocó. Y eso, de un aspecto u otro, nos sirve más, chiquillos, para ir reforzando cositas, ¿ya? Netamente eso, chiquillos. O sea, yo no nací sabiendo y sigo aprendiendo. No sé acaso. Entonces, vamos a empezar a ver lo siguiente. Ya. Este equipo, por su tamaño, se consideran equipos de apoyo, netamente porque no tienen la misma característica o envergadura para poder ir trabajando ciertos parámetros, ¿ya? Ahora, lo que sí es importante entender que, independiente de que quizás estos no sean equipos de trabajo grandes, de una forma u otra, también van a implicar riesgos, ¿ya? Eso sí o sí. Entonces, si la persona está revisando el equipo a este nivel, es caída al mismo nivel. Y se sube el equipo, empieza a ver toda la parte interna y empieza a hacer la prueba con el brazo, ¿ya? Empieza a mover, por ejemplo, la tornamesa, para ver si el equipo está funcionando, y luego de eso, bajando se cae, va a ser caída al distinto nivel, ¿ya? Si por ese motivo los pies de la persona a la superficie de 1,8 m, es caída de altura. La pregunta es siguiente, ¿y caída a desnivel? ¿Cómo sería ese concepto, chiquillos? ¿Caída a desnivel? ¿Ya? ¿Qué más, Javiera? Es que ¿sabes por qué le hago esa pregunta, chiquillo? Porque el otro día estaba trabajando con los chicos de Minas y empezamos a ver, por ejemplo, un tema relacionado también con el piso, con el suelo. Por ejemplo, uno va al desierto, exactamente, ¿ya? Pero, por ejemplo, uno va a la playa. ¿La playa tiene un terreno parejo? No, ¿no es cierto? Uno, por ejemplo, va al cerro, no sé, pues va a una parte, y el terreno es plano o el terreno es desparejo. Disparejo, mejor dicho. Disparejo, sí. Es disparejo, ya. Cuando ustedes se dan cuenta que el terreno no es parejo y una persona está transitando por él, ahí podemos decir que se puede tratar de una caída a desnivel, porque el piso no está al mismo nivel, está desnivelado, ¿ya? En todo caso, al mismo nivel, distinto nivel, altura y desnivel, ¿ya? Trabajemos así, chiquillas. ¿Saben por qué se los digo? Porque, por ejemplo, cuando estamos viendo construcción, en construcción, cuando se están, por ejemplo, fabricando los ranieres de las casas, cosas así, ahí tú tienes caídas a distinto nivel y caídas a desnivel, ¿ya? Para poder verlo bien. Chicos, ¿eso se entendió? ¿Sí? ¿Sí? Ya. Ahora, entonces ya tenemos que las caídas son los riesgos típicos acá. Ahora, vamos también a tener las caídas asociadas a lo que es zanja y excavación. Siempre vamos a tener eso. 1, 2, a los montículos de tierra también vamos a tener caídas asociadas a aquello. Y también por falta de orden y limpieza. Por eso es importante que cada ciertos tramos se haga limpieza, se haga limpieza, se haga limpieza.
cosa que la superficie empieza a quedar pareja. Ahora, ya tenemos riesgos asociados a las caídas, ya vamos a reforzar un poquito los otros riesgos asociados también a lo que es maquinaria, ¿ya? Para tomarlo bien en cuenta, chiquillos, porque eso me interesa mucho. Otra vez, haciendo clases con los chicos de mina, empezamos a trabajar mucho, quizás, por ejemplo, riesgos asociados a los equipos, ¿ya? Nunca olvidarse, equipos de apoyo, equipos de operación. Equipo pequeño, equipo de apoyo, que permite que el equipo de operación pueda funcionar de manera tranquila, o de manera homogénea, o sea, con área de trabajo limpia, entre otras cosas. Volviendo un poco a lo anterior, cuando nosotros tenemos maquinaria pesada, independiente si es un cargador o una excavadora, lo que siempre vamos a tener que tomar en mente es que estas no se junten, bajo ningún punto de vista. ¿Por qué razón motivo? Para evitar tener que es choque y colisión, siempre. Choque y colisión, ¿ya? Bueno, en transporte, ¿cómo se llama? En transporte, chiquilla, ustedes tienen que ver esa diferencia, ¿ya? De igual forma, choque y colisión podemos trabajar un poco más adelante, ¿ya? Razón motivo, porque no implican los mismos controles, ¿ya? No implican los mismos controles, porque hay cuando ves el choque y colisión, que para muchos los números distintos, implican un aspecto elementos de movimiento y un aspecto un elemento fijo y un equipo en movimiento. Ya vamos a tener condiciones distintas de trabajo. Entonces, cuando tengamos maquinaria pesada, automáticamente lo que siempre tenemos que considerar son los famosos radios de giro. Ya, por lo tanto, ves que estén trabajando bajo ningún punto de vista compartan radios de giro, o dicho de otra forma, trabaja una y luego ingresa la otra. ¿Ya? Para poder tomarlo bien en cuenta. Los otros riesgos importantes también van a ser siempre las posiciones relativas de las máquinas. O sea, siempre lo ideal es que los equipos estén trabajando de manera tal que uno, el área quede completamente confinada y no esté nadie que no deba estar en el lugar de trabajo. Uno. Dos, por ese motivo, si las personas tienen que estar en el lugar de trabajo o ingresar a trabajar con los equipos, automáticamente los equipos detenidos, o lo que hacen muchos trabajadores, los equipos los paran pero con los frentes clavados. ¿Y qué indican eso? Que los equipos no están operativos, para que recién esté la interacción hombre-máquina. Ya, no olvidar aquello nunca. Ahora bien, tenemos eso, ¿ya? Lo otro siempre importante, lo digo, ¿ya? Para entender bien de que, independiente de que ellos tengan visión, ¿ya? En este caso, el equipo que está haciendo la maniobra, que por lo general van a ser las excavadoras, este equipo entra para limpiar, este equipo es dueño del área. Por lo tanto, el operador autoriza el ingreso de personas. Tómelo de esa perspectiva. Y lo otro también, que el loro vivo tiene que estar bien atento a sí. Él da autorización para que ingresen, pero también verifican otra condición, que no haya personas en puntos ciegos, ¿ya? O sea, mientras esté operándose esto, hay que ver la dinámica y ver lo que se está trabajando y haciendo, ¿para qué? Para poder evitar ciertas cosas, ¿ya? En el fondo, accidentes entre equipos y accidentes entre equipo y persona, ¿ya? Bueno, los equipos están operados por personas, ¿ya? Por eso es lo importante siempre ver. Por lo tanto, chiquillos, si por ejemplo estamos haciendo un trabajo en carretera, ¿ya? Imaginemos, por ejemplo, que estuviésemos trabajando en la reparación de acá a Huasco, o de Frina Huasco en realidad parece que es, ustedes se dan cuenta que muchas veces los equipos están segregados, distanciados a ciertas distancias y en posiciones tal que pueden ver lo que viene, ¿ya? Y lo otro, que muchas veces, si hay excavadoras, estas nunca pueden los brazos pasar por encima del tránsito vehicular, ¿ya? En un caso, un desprendimiento de maquinaria. Bueno, hay varias cositas acá, chiquillos, que vamos reforzando en lo que corresponde en construcción. Aquí tenemos que ver varias cosas asociadas con esto y con lo que son cerca de excavaciones. Entonces, acá viene otra pregunta, para que empecemos como a unificar criterios. Ya. A nosotros nos piden
vamos a decir que esto es un bloque, por ejemplo, de que tenemos que empezar a hacer esto es un plumón para que salga por si acaso, después esto se saca, se limpia. Ahí. ¿Por qué quiero que hagamos un ejercicio bien sencillo? Por ejemplo, a nosotros nos están pidiendo que hagamos la excavación para instalar postaje, para instalar postes. Y sabemos que la instalación tiene que ser algo así. Algo así. O sea que, por ejemplo, cada tantos metros hay que hacer una demarcación de 1 metro por 1 metro, por 1 metro, o sea, 1 por 1 por 1, de ancho y de profundo. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿cómo haríamos eso? ¿O qué debemos empezar a contemplar o a pensar para hacer esto? Luego que me está dando un chiquillo es esto. Me dicen que hay que hacer 1 metro por 1 metro aproximado cada tantos metros. Entonces, chicos, ¿qué hacemos acá? ¿Qué empezaríamos a hacer en este sentido? Ya, cerrar el trabajo, ¿no es cierto? ¿Qué más? Entonces va a partir por lo más simple. Voy a empezar a cerrar acá el área de trabajo. ¿Ya? Voy a empezar a aplicar un poquito de prevención. Ya, ok. Ya, por la blandidura. Ahora, como esto es más o menos así, ya, vamos a tener que ir también colocando, por ejemplo, quizás una demarcación un poco más. Y lo otro importante, también empezaría a hacer, por ejemplo, a marcar o demarcar los lugares. Hay que empezar a hacer la excavación o la respectiva excavación. Ahora, ya empezamos a hacer los marcajes, ¿ya? Perfecto. Ya, señor, vamos a trabajar. Primera pregunta, ¿ya está demarcado el lugar? ¿Ya está empezando a estar señalizado esto? Ahora, chiquillos, ¿qué vendría? ¿O qué debiésemos nosotros empezar a considerar ahora con respecto a esto? Ya, personas que trabajarán. Ok. Y Javiera, ¿te puedo cambiar la pregunta? ¿Podemos empezar a definir personas y equipo? ¿Sí? Ok. Entonces, si ustedes se van dando cuenta, ¿con cuál de estos dos estaríamos trabajando? ¿Con rojo o con amarillo? ¿No es cierto? Porque el tamaño del balde quizás va a ser más apropiado para qué. ¿Ya? En el fondo, este equipo va a ser el más apropiado porque cubre con las características de la excavación que tenemos que hacer. Entonces, ya automáticamente, ok, tengo un equipo. Perfecto. Y si tengo esta mini excavadora, esta debe tener su operador. ¿Ya? Ahora, lo otro importante. Ya. Tenemos el equipo definido. Tenemos también la demarcación. Y si tenemos maquinaria, ¿cuál sería la otra persona que nos estaría faltando, chiquillo, acá?
¿O chiquilla en este sentido? ¿También? Loro vivo, ¿no es cierto? Entonces, contempló una persona que permita el ingreso y el acceso, ¿no es cierto? Ok. Ahora mira, pongamos el caso que ya están haciendo la excavación completa de acá. Y tenemos material que está siendo, por ejemplo, acumulado en esta sección de acá. Para esto, el loro vivo puede, por ejemplo, pedirle al operador que se corra una distancia, sacar la barrera y permitirle al mini cargador que haga ingreso para limpiar todo esto por completo y lo deje en otro punto. ¿Sí, no es cierto, chiquillos? Ya. Pregunta, o pregunta quizás poco capciosa. Se van dando cuenta que el trabajo es un aspecto monótono que ir sacando, pero cuando se acumula una cantidad, tiene que entrar otro equipo más a trabajar. Sí. Por lo tanto, es importante que nosotros en primera instancia definamos el gema. Ya. Cuando empezamos a hacer esos chiquillos, es para nosotros en el fondo poder definir claramente todo lo que tengamos que hacer y todos los pasos. ¿Ya? Ahora, este tercer ejemplo también lo vamos a trabajar mañana. ¿Ya? Hicimos zanja, excavación e instalación de postaje. Entonces, esto viene y lo saca. ¿Ya? Ahora, ya saca todo el material y acá nos va a quedar nosotros una excavación. Por lógica, ¿qué sería lo otro recomendable hacer? Es que este cono quizá ya no esté marcando dónde hay que hacerlo, sino que ya nos vaya a decir algo. De que en esta zona en concreto, tenemos eso. Javiera, márcalo a modo general, ¿ya? Mañana lo definimos un poquito más en específico, ¿ya? Para poder trabajarlo bien concreto, ¿ya? Me interesa, chicos, que vayamos viendo varios casos. Ahora, esto, por ejemplo, en el sentido de que tuviésemos que hacer la instalación, por ejemplo, de postaje. Mira, yo parece que le podríamos decir, por ejemplo, excavación e instalación de postaje. Puede ser, por ejemplo. ¿Ya? Ahora les cambio el caso. Estamos trabajando en un lugar, ¿ya? Y queremos hacer una instalación de faena, en la cual tenemos que instalar una oficina, colocar los baños químicos, hacer un estacionamiento, etc. Y para eso requerimos, por ejemplo, de poder, ¿cómo se llama? Tenemos que instalar un cierre perimetral. Instalar un cierre. O dicho de una forma más sencilla, necesito instalar un cerco. ¿Ya? Instalar un cerco, por ejemplo, sería hacer unas mini excavaciones, unas mini zanjas, cada 1 metro. ¿Para qué? Para luego instalar a una profundidad postes, cavarlos, o sea, porque estamos hablando de unos palos, de no más de, qué sé yo, de 1 metro, 1,50 metros, para luego colocar malla. Entonces, aquí le hago la siguiente pregunta. Para eso, utilizo esto que está acá, o vamos a tener que utilizar carretilla, picota y pala. ¿Cuál de los dos utilizamos, chiquillos? ¿Ya? ¿Y por qué no el equipo amarillo? Si el equipo amarillo es más rápido. ¿O el trabajo no da para que lo hagamos con esto? ¿Ya? Ok. Entonces, acá viene... Ya, y no es lo que nosotros necesitamos, en el fondo.
Entonces acá viene la pregunta. ¿Es importante ver lo que tenemos que hacer para definir bien los equipos? Sí. ¿Ya? Chicos, eso es lo primordial. Uno tiene que ver lo que tiene que hacer y con qué se hace. Para una cosa bien importante, es para en el fondo poder definir bien los elementos necesarios para poder ejecutar el trabajo. Eso es, chiquillos, en todo aspecto, ¿ya? Por lo tanto, por lógica, si yo sé que esto es así, ok, esto no se tiene que hacer, se tiene que sacar, voy a tener que tener una o dos personas, ¿ya? Y después todo el material que se va generando, llevarlo, por ejemplo, a un punto de acopio, que puede ser acá, por ejemplo, acá, y puede ser acá. ¿Para qué no todo en un mismo punto? Para que la persona con carretilla no vaya y recorra grandes distancias, sino que recorra, sea lo más equidistante en tránsito, ¿ya? Y así evitar un sobreesfuerzo, por ejemplo, o uso excesivo de lo que son el tren inferior de piernas y brazos, ¿ya? Por tanto, ya al tener estas personas acá haciendo el trabajo, ya vamos a tener también riesgos distintos, ¿ya? Para poder también tomarlo en consideración. Entonces, cuando empecemos a hacer la ST, y empecemos a trabajar un poco con eso, que lo quiero hacer mañana, nos vamos a percatar de algo. No es llegar y meter mano de inmediato. Hay que pensar bien lo que tenemos que hacer, ver bien el esquema y empezar a tomar consideraciones. Ahora, yo siempre soy fanático del tema de las segregaciones de área. ¿Ya? La experiencia me dice eso. La experiencia me dice que sí, exactamente. Ya, quizá yo también me cometí un error de quizás no definir más bien el trabajo. Ahora, lo que uno también recomienda es que si no van a instalar el palo de inmediato para hacer el cerco, donde ya esté excavado, empezamos a colocar una marca o un cono, por ejemplo, ya para en el fondo avisar que eso ya está listo. Y así colocar una serie de advertencias de que, o avisar que donde haya conos, tener precaución, no circular cerca. ¿Para qué? Para poder evitar que haya una caída, ¿ya? O favorecer una caída, ¿ya? Miren, quizás más adelante vamos a descubrir algo. Que si tengo, por ejemplo, un cerco, ¿ya? O tengo o más que un cerco, perdón, me equivoqué yo, una excavación, que puede haber un tránsito de personas, pero, por ejemplo, a una distancia de 1 metro, 1,5 metros, desde la excavación, por ejemplo, para poder considerarlo, ¿ya? Bueno, hay medidas de control más específicas que en construcción las vamos a ver, porque dependiendo del tipo de material, las máquinas pueden circular, pero no al lado, ni 1 metro, sino 1 metro, 2 metros de distancia de la excavación, para así poder evitar un riesgo de derrumbe, ¿ya? Que uno también puede ir viendo. Por eso, chiquillas, que muchas veces los riesgos van a ir variando. O sea, no es el mismo riesgo que yo tengo si voy a estar trabajando con esto de acá y con un par de personas que están trabajando, por ejemplo, con estos dos equipos. Vamos a tener, chiquillos, riesgos muy distintos, riesgos muy diferentes. Y eso es el tema, ¿ya? Por eso es importante, más que empezar a tirar mano directamente haciendo la ST, primero veamos lo que tenemos que hacer, ¿ya? Ahora, acá nosotros no nos hemos percatado de un detalle, que es la parte del ambiente. Consulta, ¿el ambiente nos puede generar riesgos para los trabajadores? Sí, automáticamente, ¿ya? El riesgo más típico, primero, que es exposición a radiación ultravioleta, o la famosa exposición a radiación UV. Eso es lo primero. Segundo, ¿qué otro riesgo más tenemos? Ya, carga térmica o carga calórica, exposición a frío o calor, ¿ya? Que eso puede ser como de los dos riesgos más importantes. Ahora, vamos a tener también quizás otros riesgos que se van a derivar del ambiente y del clima. Viento, por supuesto, más en esta zona, ya como a partir de las 12, 12:30, empieza a haber un viento un poco más fuerte, ya para tomar en consideración. Ya. Lo importante de
de como para empezar a ver bien, ¿ya? Es lo siguiente, en temas de clima, ¿ya? Y tema de temperatura. Por ejemplo, en la zona más norte y en ciertos lugares, podemos tener, por ejemplo, chacas, que es un insecto que genera más de chacas, uno. Podemos tener ratones, podemos tener también arañas. ¿Ya? En otras zonas también podemos tener animales nativos. Eso también, chiquillo, implica riesgos, ¿ya? Para poder también considerarlo y tomarlo, como se llama, en bastante consideración, ¿ya? Para no olvidarnos de aquello. Entonces, si nos damos cuenta, ¿qué es lo que queremos hacer? ¿Qué equipo necesitamos? Y ya en función de eso, ya empezamos a darnos cuenta de cuáles van a ser las actividades, ¿ya? Por lo tanto, no caigamos en el error de ver esas otras cosas, ¿ya? Para poder también trabajarlo de esa perspectiva. Chiquillos, no se me arranquen, ¿ya? Vamos a dejar de grabar un poquito.